escuchar lo que uno va diciendo. Es bueno también someter a juicio lo que el pastor enseña. Ahora, estamos aprendiendo, hermanos, sobre ser participantes de la obra y no espectadores, porque decíamos en la mañana una verdad final, que un espectador no tiene parte en el escenario de Dios. No se puede ser un espectador, y tienes que preguntarte qué es lo que eres en la iglesia del Señor, un espectador o un participante, porque lo que hemos estado estudiando en Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos allá, lo que hemos estado estudiando en Segunda de Pedro, capítulo 1, es que somos partícipes de la naturaleza divina, ¿ya? Buscamos como objetivo entender que debemos cada uno de nosotros ser participantes y no espectadores. Lo que busca esta enseñanza, por lo menos el día de hoy, en la mañana y en la tarde, es que nosotros hagamos una conciencia de movernos de nuestras bancas, procurar lo bueno, procurar ser partícipe y no espectador. ¿Por qué? Porque los espectadores, escúcheme bien, no tienen parte en el escenario de Dios. Y el escenario del Señor que nos espera es un escenario de salvación, de vida eterna, un cielo maravilloso, pero hay muchos que son espectadores, oidores, pero no hacedores. Eso es un espectador, uno que oye, uno que se sienta para disfrutar como otros hacen todo el trabajo. Eso es un espectador. Y es triste vivir toda la vida como un mero espectador. Eso es lo que estamos estudiando. Vamos al capítulo 1, del 1 al 4, son los versículos que comenzamos a estudiar, porque vamos a ir estudiando distintos pasajes de esta preciosa carta del apóstol Pedro, la segunda carta, y dice así, desde el capítulo 1 al versículo 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahí hay un punto y coma, algo, esa es la introducción, y algo nos quiere decir después de ese punto y coma, pero eso lo vemos la próxima semana. Ahora nos vamos a enfocar en esta introducción. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, pedimos la bendición. Mi Dios bendito, no quiero sorprenderme como un espectador, quiero sorprenderme como un participante. Tengo, Señor, el poder, la fuerza que tú nos das para hacerlo, y tú también deseas que lo hagamos. Así que, Señor bendito, no puedo ser un mero espectador de banca, sino un participante, porque un verdadero cristiano siempre se hace partícipe de la buena obra. Así que, Señor, que esta verdad se arraigue en nuestros corazones el día de hoy, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Y recapitulando un poquito, muy rápido, vimos que fue escrito este libro por el apóstol Pedro para combatir las dos cosas puntuales, la falsa creencia, el gnosticismo, eso que decían que Cristo es místico, mucho de eso, pero también combatir a esos falsos maestros que se levantaban para abusar y sacar provecho económico, provecho placentero, tener siervos, no ovejas, y combatir todas sus falsas enseñanzas y herejías. Por eso fue escrito este libro, fue escrito específicamente a una iglesia que ya estaba viviendo estos problemas, y lo que quería establecer el escrito es simplemente que nosotros debemos ser partícipes de la naturaleza divina. Es más, lo dice así: si usted es cristiano, es partícipe. Si usted es un espectador, no es participante, no es salvo, no es cristiano. Porque todo cristiano se hace partícipe de las buenas cosas.
y menciona algunas cosas. Por ejemplo, hace la diferencia entre los que dicen ser de Dios con los que realmente son de Dios. Y ahí veíamos algunas cosas. Por ejemplo, el verdadero huye de la corrupción, cree en la autoridad apostólica y escritural, no apostata de la fe, qué importante eso, y cree en la promesa de la segunda venida. Eso es un creyente, cree en todas esas cosas sin ningún problema. Y eso es lo que debemos ser nosotros. Espero que usted también sea parte de eso, porque tiene parte de la naturaleza divina. Si tenemos, pastor, yo sé que tengo parte de la naturaleza divina, pero también tengo la del pecado. Por lo tanto, de repente la corrupción me tira. Amén. Yo no digo que no hay una lucha ahí, pero el verdadero siempre lucha. Más aquel que no es verdadero está abandonado a la falsedad. Y eso es lo que muestra este libro. ¿Ya? Y empezamos en el versículo número 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Yo destaco del primer versículo, esta mañana, siervo y apóstol, y vimos las cualidades o las credenciales de este gran siervo y la gran autoridad que tiene para escribirnos estas cosas. Fue un testigo presencial de la vida misma del Salvador. Es más, por ahí dice él fue testigo de la transfiguración misma del Salvador. Vio su gloria. ¡Qué increíble! ¿Dónde sería eso? Cuando estaba en el monte junto a Juan y Jacobo y se le aparecen a Cristo Elías y con Moisés, ¿recuerda? Y él mismo después decía hacer unas enramadas, etc. O sea, él tuvo, hermano, algo que ya quisiera usted y yo haber tenido la oportunidad de estar al lado de Cristo, viendo cómo multiplicaba los peces, cómo multiplica el pan, cómo sanaba a los enfermos y esa maravillosa transfiguración. Así que él es un testigo de primera fuente, no es simplemente a uno que le contaron. Por lo tanto, aquí nos está hablando, hermano, un gran apóstol. ¿Ya? Hay autoridad en eso. Y lo segundo que destacamos en la semana es lo que dice al final del primer versículo, o esta mañana en realidad, una fe igualmente preciosa. ¿Y qué decíamos de lo precioso? Que lo precioso es algo que tiene mucho valor y estimación. Y la fe, hermano, dice la palabra, es el medio para la salvación. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo. La fe exclusivamente en Cristo es la fe preciosa. ¿Lo cree usted? No es la fe en la pulsera de los 11 poderes. No es la fe en el Padre Alberto Hurtado, ni en Sor Teresa de los Andes. No es la fe en mamá y en papá, ni en el pastor. No es la fe en el sacerdote, no es la fe en el hombre, no es la fe en el pololo ni la polola. No es la fe en el novio ni la novia. La fe está solamente en Jesucristo. Él es el que da la vida porque Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la fe verdaderamente preciosa. Y si usted tiene esa fe, tiene algo precioso. Y si tiene algo precioso, tiene algo que no quiere perder. Al contrario, quiere cultivar. El otro día, hace unos días, varios días atrás, le preguntaba por los anillos. Tatá, muéstrame su anillo de matrimonio. ¿Qué significa para usted su anillo de matrimonio, hermano? Un recordatorio de la eternidad del matrimonio. Ya. ¿Lo lleva siempre? Sí. ¿Lo estima? No. ¿Ah? No. No. Pero estima el significado del... Sí. Entiendo lo que quiere decir usted. No estima el material, pero estima el significado. Sí. Porque nadie anda con una cosa que no quiere usar. Muy bien. Porque tiene un significado importante para usted, ¿cierto? Lo estima. ¿Estima a su esposa? Claro que sí. No hay que amarlo material. Y ella te calma. Es material. Pero de alma y espíritu también. Muy bien. Ahí está la respuesta, hermano. Entonces, muéstrame el anillo, hermana Ana María, ¿eh? ¿Lo estima? Ya. Ahí le preguntamos a ella, que es la más nueva, le preguntaba a las más nuevas. Ya. Lo estima porque representa, no por el valor que tiene,
Además no tiene valor, si es de fantasía, se lo compró la hermana Lucy en estos catálogos. No, pero aunque valga mucho, no es ese el sentimiento, ¿cierto? Cuando uno tiene una gargantilla, algo que es dado por la madre, o algo que representa algo muy especial. ¿Qué tiene usted? Este de mi madre, era de mi madre. Tiene un valor especial. No es el valor material lo que uno trata de rescatar, sino lo que está implícito en eso. Entonces, algo que tiene valor. Y eso que tiene valor, si lo perdiera, por ejemplo, hermana Ana María, hermana Sonia, les doldría, ¿no? Tratan de cuidarlo, le pegan de repente su pulidita, empiezan cual bolón a decir, ay, pero lo que tiene valor se cuida, lo que tiene estimación se cuida, una fe preciosa se cuida. Con eso terminamos en la mañana, con eso vimos y desglosamos el primer versículo. Por lo tanto, hermano, recuerda eso, lo que poseemos es de tal belleza, nuestra fe, de tal importancia y de tal estimación, que jamás debiera ser despreciado, pues nadie desprecia la belleza en ninguna de sus formas, ¿cierto? Uno siempre quiere lo bello y no hay nada más bello que la fe en Jesucristo. Créeme, aunque tú creas que hay otras cosas más bellas y donde pongan más interés. Vamos a desglosar ahora un poquito el versículo 2. Versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Muchas veces cuando se hacen sermones no se da muchas palabras de los encabezados, pero aún los encabezados en las Escrituras algo nos quieren decir. Ya vimos el primer versículo, ahora en el segundo vemos la frase, gracia y paz sean multiplicadas ¿en qué? En conocimiento. Aquí hay algo que decir, algo en lo que tuve que reparar en mi estudio, la Biblia me obliga a reparar en ello. Como venimos sosteniendo, esta carta se centra en recordarles y revelarles que son partícipes de la naturaleza divina. No así los falsos profetas y maestros. Ellos no tienen arte ni parte en las cosas de Dios. En su nombre profetizarán, en su nombre echarán fuera demonios, pero el Señor, una vez estando arriba, ¿qué les va a decir? Yo no os conozco. ¿Ya? No tienen parte. Por eso es que su oración es por la multiplicación del conocimiento de las cosas de Dios. ¿Sabe, hermano? Porque a veces no participamos con tal fuerza en las cosas de Dios por falta de conocimiento. Ignoramos algunas cosas, ya sea la ignorancia natural de ser un nuevo en el Señor, ya sea simplemente porque no cuidamos esa fe preciosa, no la apreciamos, ¿ya? Por lo tanto, Él ora por ese conocimiento. Mire lo que dice 1.8 ahí, 1.8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe también? Otra de las cosas importantes es entender quién es la persona de Jesucristo, quién es Cristo, quién es el Salvador. Y hay muchas cosas que a veces el creyente ignora del mismo Salvador. Ignora de su vida, ignora hechos que Él dijo, ignora lo que Él dijo. Siempre escuché por ahí que Jesús dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo ha escuchado usted o no? Bueno, yo trato de buscar todavía esa frase, no la encuentro. Bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Alguien por ahí lo dijo, sonó bien, a lo mejor vino al caso en el minuto que lo estaban hablando y alguien lo tomó y dijo, esto está en la Biblia, lo dijo Jesús. Eso es un desconocimiento porque Jesús no usó tal frase, ya usó otra frase y usó una que para mí es más importante, que está por ejemplo en Mateo 6:33, más buscar el reino de Dios y su justicia. Si ha de ayudarte en algo, empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, a entender lo que es eso, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces,
Mucha gente no es partícipe de la naturaleza divina por una cuestión de ignorancia. Y es válida la oración. Gracia y paz sean multiplicadas, ¿pero en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En el conocimiento de Dios. ¿Cuánto se ignora de Dios? ¿Cuánto se ignora de Jesús? Porque se ignoran las escrituras que nos hablan de Él. Jesucristo le decía a los fariseos que son las escrituras las que hablan de mí. Y nosotros tenemos que ir a la fuente principal. Por lo tanto, es bueno eso. ¿Y cómo concluye este libro 3:18? En el capítulo 3, versículo 18, también hace nuevamente hincapié. Parte hablando de esto, menciona esto en la carta y termina diciendo esto. Antes bien, creed en la gracia y el que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, no vamos a ser grandes participantes si no somos conocedores de la naturaleza de nuestro Dios. Aquí en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué nos salva? ¿Por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué vino al mundo? A morir por nosotros. Qué bueno es conocer todo ese tipo de cosas. Esas cosas, cuando uno las aprende, hacen que uno sea un participante mayor de la obra de Jesucristo. Tu niño que estás ahí escuchando, aprende de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú también estás llamado a ser participante. No estás llamado, Francisca, Francisco, no hay más pequeñitos de su edad. No están, Jessica, no están llamados a estar en una escuela dominical donde simplemente es un poco más rápida y amena la predicación para un niño. Están llamados a conocer a Cristo y a conocer a Cristo de tal manera que puedan ser cada vez más participantes de la obra. Y usted, querido hermano adulto, no está llamado simplemente a estar sentado escuchando eternamente al pastor. La idea es que si usted está escuchando ahí, aprenda para aplicar en la vida, para luego manifestarse un participante de la obra. Pastor, ¿cómo podemos participar? De mil maneras, siendo un buen cristiano. Si aprendes de Dios, vas a predicar a Cristo, vas a hablar de Cristo, no necesariamente en el púlpito, pero sí en las calles, sí con el amigo, sí en el trabajo, sí con la vecina, etc. Porque crees que es una fe verdadera y preciosa. El conocimiento ayuda a la participación. Muchas veces no se evangeliza y ni se habla de Cristo por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que orar por el conocimiento. Si nos falta conocimiento, Dios nos la va a dar. Si nos falta fe, Dios nos lo va a dar. Es cosa que nosotros vamos en oración al Dios. Pero también, ahí yo te digo, ayúdate, que yo te ayudaré. Yo digo, o sea, por lo menos un mínimo de esfuerzo y un mínimo de interés de querer conocer del Salvador. Mínimo, ¿o no? Mínimo. Todo parte por ahí. En la primera carta les saluda recordándoles que eran elegidos según la presciencia, ¿ya? En el versículo 2 de la primera carta. Por tanto, estaban asegurados ante las persecuciones que sufrían o sufrirían. Recuerden que la primera carta era para alentarles en la persecución. Entonces, en el versículo 2, mire, vamos a 1 Pedro 1:2. El saludo tiene un sentido, hermano. En el 1:2 dice a todos los que están en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Qué importante es encabezado para la primera carta, porque una persona que está en persecución tiene que saber que está sellado por el Salvador. El Salvador le ha elegido, basado en la presciencia, para estar sellado. ¿Se cree usted sellado por el Salvador? Amén. Por lo tanto, si hay dificultad, hermanos, ¿qué temer? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No espera una tierra más gloriosa todavía. Cristo, estando frente a Poncio Pilato, le decía, ¿eres rey? Le preguntaba a Poncio, y él decía, mi reino no es de este mundo.
Sabía que después él estaba esperando un reino maravilloso ahí en los cielos, donde moraba su Padre. Hermanos, nosotros tenemos que saber que ante la aflicción o la persecución, es bueno saber que somos sellados por el Señor, porque fuimos elegidos basados en su presencia. Por eso ese encabezado, muy ad hoc para la primera carta. Este encabezado es muy ad hoc para la segunda carta. En esta carta son advertidos de los falsos maestros y falsas doctrinas que quieren corromper la preciosa fe. Por lo tanto, necesitan, en este caso también, del conocimiento del Salvador y de Dios para también poder detectar las falsas enseñanzas. Hermanos, si usted no sabe bien de la Biblia, ¿cómo va a detectar las falsas enseñanzas? Mi oración también debe ser por usted en el crecimiento del conocimiento del Salvador. Qué importante. Por lo tanto, hermanos, aprendemos dos cosas. Las palabras que están en la Biblia no están lanzadas porque sí nomás. No es para llenar una simple carta como rellenamos nosotros a veces para alargar la respuesta en la prueba. No es lo mismo. Están ahí para enseñarnos algo. Y una de las cosas que detectamos es que cualquier persona que desconoce de su Salvador, de aquel en el que supuestamente puso una fe preciosa, difícilmente va a ser un participante de la naturaleza divina. ¿Ya? Veamos lo que dice el versículo 3. Ya van quedando 2 versículos solamente. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, hay que entender lo que significa la primera frase, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significará vida? Porque vida significa tantas cosas. Muchos de repente suspiran, dicen: ¡ay, esta vida! Se refiere a lo que uno está viviendo. Pero no es lo que se refiere acá en el versículo. No se refiere a esta vida, a este sistema, a lo que usted y yo vivimos. ¿Ya? Se refiere a las cosas que pertenecen a la vida eterna, lo que realmente es vida. Mire, hermano, aprenda algo. Algo que me ha ayudado bastante a mí. He descubierto una cosa. Yo creí que vivía en mi juventud. Yo creí que haciendo esto o aquello vivía. Yo creí que frecuentando estos lugares o aquellos vivía. Yo creí que siendo encachado para cierta señorita vivía. Muchos creen que eso da vida, pero créanme, solamente trae dolor y angustia. Eso no es vida. Uno se va perdiendo y no se da cuenta. Es como una cosa agradable que simplemente te va deteriorando hasta matarte. Muchas cosas en este sistema, sin Cristo, hermano, no es vida. Entonces, es claro y es bueno decir que cuando habla como todas las cosas que pertenecen a la vida, se refiere a la vida eterna y las cosas relacionadas con el dador de vida. Hay uno solo dador de vida, ¿sí o no? Que es el Señor. Y ese Señor es bueno o es malo. Es bueno, es santo. Por lo tanto, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo edificante, lo que realmente nos hace vivir es lo que tiene que ver con Dios. Mira Filipenses 4, 8, 9, sin perder el texto que tenemos en estudio. 4, 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? El apóstol Pablo, en este caso lo está hablando, dice: todo esto que viste en mí, esto haced. Es todo lo bueno, en eso pensar. Ya
y el Dios de paz estará con vosotros. Porque eso es con Dios. El mismo apóstol Pablo nos enseñaba a ser imitadores de mí como yo de Cristo. Por lo tanto, también está el antónimo de eso. No ser imitador de mí si yo no imito a Cristo. La verdadera vida, hermano, se encierra en las cosas buenas. Pero las cosas buenas al ojo de Dios, al escrutinio de Dios, evaluado según Dios, no bajo mi evaluación, no bajo mi percepción, no bajo mis ideales. Porque cuando yo tenía 22 años, antes de llegar a Cristo, que a esa edad llegué, tenía otros ideales, pensaba que la vida se habría de vivir de otra manera, y yo decía, eso es vida. Y no me daba cuenta que mucho de eso me estaba destruyendo. Es más, si me moría, me iba al infierno. Así de simple. Triste por aquellos que no creen en el infierno. Pero la Biblia es muy clara en enseñar el infierno. Y eso no es vida tampoco. No es vida. Yo iba a ser parte de la muerte segunda. Y el Señor nos libra de la muerte segunda. Porque tenemos un Dios de vida. Y a esas cosas de la vida, dice el versículo, volviendo allá, a las cosas que pertenecen a la vida de parte de Dios, a la vida eterna, son las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, otra pregunta, ¿para qué nos da vida? Para andar en santa y piadosa manera de vivir, pensando en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, ¿cierto? Si hay virtud alguna, en esas cosas pensar. Eso es andar en santa y piadosa manera de vivir. No para querer hacer otro tipo de cosas. No te enojes, tu hija, hijo, si tus padres, me refiero a mis hermanos en Cristo acá, papá, se oponen a cosas de dudosa reputación. No debes enojarte, porque son de dudosa reputación. Si hay virtud alguna en lo que tú quieres hacer, tus padres no van a tener problema en aprobarlo. Me estoy refiriendo a los padres cristianos. Por lo tanto, no te molestes si tu padre tiene algún reparo y le dice a la Bárbara, Bárbara, yo no quiero que tú vayas al Far West con la Connie. Además que la Connie es reventada, usted sabe. Porque, pero mamá, si vamos a llegar temprano a las 3 de la mañana nomás, si hay virtud alguna, en eso pensar. Los hijos, lo digo porque los hijos a veces se tienden a enojar con uno, de repente llegan a mi lado y por ahí me dice, papá, ¿sabes que tú sabes, por ahí el curso va a ser una fiesta, esta fiesta para juntar recursos, ya hijo, y ¿qué van a hacer en la fiesta? Bueno, ahí lo que se hace en la fiesta, van a bailar, van a vender tragos, estudiantes vendiendo tragos, sí, ya ahí al matequila le piden en concesión y perdóname hijo, pero papá, yo tengo que apoyar mi curso. Yo no puedo, me van a tratar de nerd, de tarado, de poco apoyo, y tú siempre dices que hay que ser partícipe. Sí, pero hijo, eso no sé si le agradará a Dios, por lo menos a mí ya no me agrada, y no creo que a Dios le agrade que un curso como estos ojos lo han visto, como un curso, a veces para juntar dinero, hace con menores de edad. No hay ni una virtud alguna. ¿Por qué te tendrías que enojar, hijo de Dios? No pienses que eres hijo mío. Piensa que eres hijo de Dios. Si no hay virtud alguna, no tienes por qué enojarte. Papá, si tú le das permiso, yo no me voy a enojar contigo. Porque tú también debiste pensar en las virtudes en las que transitan tus hijos. No debiste haberle dado permiso. Nosotros debemos estar atentos a las cosas de la vida y la piedad, pero las que tengan que ver con el dador de vida, las cosas puras. Nosotros somos llamados para andar en santa y piadosa manera de vivir.
Muchos dicen no voy a hacer nada malo, pero a su alrededor, su amigo, su amiga, su compañero de curso con el que se siente, sí están haciendo lo malo y uno está impávido, pero yo no hago nada malo, permitiendo lo malo. Eso ya es malo. No es bueno. Ya, miren lo que dice 2 Pedro, el 3:11, ahí al ladito. Hay una advertencia y una promesa ahí. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí o no? Hermanos, si va a venir un juicio, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Somos participantes de la naturaleza divina y Dios no tolera el pecado, hermano. ¿Cómo nosotros sí lo vamos a tolerar? Yo creo que muchas veces por falta de conocimiento, pero a veces también es por rebeldía pura. Hay gente que le gusta ser rebelde. ¿Para qué nos da vida, hermano? Nos da vida para andar en santa y piadosa manera de vivir. También nos da vida para buenas obras. No busque Efesios 2:10, pero Efesios 2:10 nos dice claramente que nosotros estamos hechos para buenas obras, no malas obras. No podemos estar amparando lo malo, sino lo bueno. No podemos estar dejando que Jessica le haga bullying a una compañera, o que la Francisca esté aplaudiendo al Francisco porque le está pegando a otro niño o le está insultando. Estamos nosotros hechos para buenas obras. No podemos permitir que mi hermana María esté hablando mal de la hermana Sandra. No podemos permitir que el pastor esté palabreando a hermano Luis. Todos nosotros estamos llamados para hacer buenas obras y esas cosas no son buenas. Entonces, también nos da vida para buenas obras, no para malas. ¿Ya? También nos da vida para que reine la esperanza en nosotros y sepamos que un día todo dolor pasará. Esto es lindo, yo lo encuentro lindo. ¿Sabe, hermano? ¿Sufre usted hoy día? ¿Ha tenido penas? ¿Ha tenido dolores? ¿Ha tenido decepciones? Yo he tenido decepciones. He tenido dolores. ¿Sabe qué es lo más triste? Yo también he decepcionado, yo también he provocado dolor. Wow. Entonces yo digo, estamos equilibrados, como decía uno de los del video de la mañana. Estamos equilibraditos, estamos parejitos, tú me haces una, yo te hago otra. Pero hermano, es pura destrucción. Pero mire, hermano, qué esperanza más preciosa. Para esto nos da vida el Señor. 21, 4, 5. Dice: enjugará Dios que toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Lo crees tú, hermano? Amén. Entonces aliéntate con esto, porque para esas cosas nos da vida. De estas cosas nos está hablando, a esta vida se refiere. 5. Y el que estaba sentado en el trono dice: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras que dice son fieles y verdaderas. Mira, hermano, ándate con gozo hoy día de conocer de qué vida nos habla el Señor. Hermano, nosotros no queremos tener problemas, no queremos andar llorando, no queremos tener tribulaciones en esta vida. Sin embargo, las tenemos igual, las busquemos o no las busquemos. Incluso ni las buscamos, le hacemos el quite. Muchos no quieren participar en las cosas del Señor para evitarse dolor, menosprecio, algunos trabajos, cansancio, etc. Por eso muchos no participan, como para no hacerse problema. No, oye, qué terrible la vida del pastor, hay que ser muy pastor para soportar todo, y el hermano que lo pela, el que lo insulta, el que lo enfrenta. Por eso yo no hago nada. No, es que a mí no me gusta llegar, no me gusta sufrir. Está mal, hermano. Mal, pésimamente mal. Porque esas son las cosas buenas las que debes pensar y hacer. No digo ser pastor. Aleluya, si hay alguno que va a ser pastor, llamado por el Dios de los cielos. Pero todos estamos llamados a ser parte de las buenas obras. Pero muchos no lo hacen porque se esconden para no sufrir. Pero le digo una mala noticia: el sufrimiento en esta vida llega igual, por más recluido que usted esté. Así que no se quiere hacer problema. Apuesto que si usted que no se quiere hacer problema, está lleno de ellos. Igual.
haciendo muy poco, teniendo muy pocos amigos, muy poco de gozo social, igual tiene problemas. Esa es la verdad. Para esas cosas nos da vida, para eso nos enseña de la vida. Todas estas cosas pertenecen a la vida, hermano, porque esto es vida. Esto que nos habla Apocalipsis, esa es mi esperanza, esa es la verdadera vida, y a eso yo aspiro, hermano querido. Espero que usted también. No lo que tenemos en esta tierra, eso no es vida, hermano. Aquí no se vive. Muchos dicen lo bailado, lo gozado, lo tomado, no me lo quita nadie. ¿O han escuchado esas frases de amor que dicen: daría todo el universo, para estar un minuto contigo? ¿Sabes? Lo único que me gustaría que el Señor, cual genio de la lámpara, apareciera, le concediera el deseo. Ya, te voy a dar un minuto con ella, un minuto como tú dices, pero dámelo todo. A ver si ya estás contento después. Esas palabras son para que la mujer diga: ¡ay, te amo! Mentira, hermano. Estoy seguro que si el Señor le aparece, bueno, un minuto así como un minuto, no, puede ser un poquito más. Y le empiezan a reclamar y a reclamar. Es más, si el Señor, aunque le dé un año, por la eternidad usted se va a estar quejando. Esas cosas son de Hollywood. Y Hollywood no tiene arte y parte del sistema de Dios. Nosotros tenemos que desde ya pensar en las cosas de la vida eterna. Lo siento, Benjamín, pero tú tienes que ya pensar en las cosas de la vida eterna, no ser en un top model. No sé si lo piensas, pero por si acaso. Jessica, usted tiene que pensar en las cosas de la vida y no creer que porque tiene ojos lindos, la vida le va a sonreír. Porque así es la juventud. En la medida que va creciendo, se va creyendo dueño del futuro, sin haberle ganado a nadie. Y empiezan a pensar en las cosas de la vida, pero de este mundo. En cómo seducir, en cómo llamar la atención, en cómo obtener algo bueno, cómo obtener dinero, poder, fama, material, las cosas de esta vida. Pero muy pocos se dedican a pensar en cómo guardar su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro del mundo si perdiere su alma? No nos sirve eso, ¿cierto? Por eso, hermano, nos dice esto. Ahora también dice la vida y la piedad. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Es bien fácil hablar sobre la piedad. Piedad significa compasión hacia los demás. Es un sentimiento que mueve a misericordia por aquellos que sufren. ¿No eso hizo el Señor con nosotros? ¿No dio su vida por amor a nosotros? ¿No es misericordioso el Salvador? Miren lo que dice Salmo 51.1. Salmo 51.1. ¿En qué cosas debemos pensar? En las cosas de la vida de Dios, en las cosas de la piedad. ¿Qué dije yo? Salmo 51. Qué lindo versículo. Mire, para que usted le ore. ¿Ah? Es más, le voy a pedir que lea usted el encabezado. No sé si tiene la misma Biblia que yo, pero hay un encabezado, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo ¿qué? Purificación. Pero abajito hay un entremedio, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a ver Natán el profeta. Entendemos el contexto. Betsabé hizo algo malo, tomó una mujer que no era su mujer, adulteró y la hizo adulterar. Es más, la violó. Pero eso no fue todo. La dejó embarazada y mandó a matar a su marido. ¿Y quién era su marido? Urías Eteo. ¿Sabe quién era? Uno de los valientes de David. Era un leal y fiel servidor.
no sé, como que yo, el pastor, mandara a matar a un leal y fiel servidor de esta iglesia. Y más encima le violara a su mujer. Y más encima la dejara embarazada. ¿Cómo lo vería usted este pastor? Digno de toda cárcel. Yo también. Ahora nadie va a querer ser leal al pastor. Pero ahora vamos a entender el versículo en base a eso, ¿cierto? Dice el versículo: ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? A tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y ahí empieza toda la oración. Mira, hermano, cometí un pecado tan grande del cual Dios le perdonó. Las consecuencias son otra cosa, es otro tema. Pero Dios le perdonó. Así debemos ir nosotros. Por lo tanto, hermano, nuevamente saco a colación Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, como dice que Dios no ama al pecador, que lo aborrece, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aborrece el pecado, pero dio su vida por lo que estábamos muertos en delitos y pecados. Una gran muestra de amor. Dios, eso es piedad, hermano. Mereciendo la muerte este rey, mereciendo la muerte nosotros también, Él ha tenido piedad. Por lo tanto, las cosas que son de la vida y la piedad son las cosas en las que debemos pensar, hermano. Los seres humanos tenemos una vida de sufrimiento, ya lo dijimos. La piedad de Dios es manifiesta hacia esa miseria que tenemos los humanos. Él tuvo piedad por nuestras miserias. ¿Sabe lo que significa misericordia? Lo hemos dicho algunas veces. Amor a la miseria. No es que se ame la miseria en sí, sino que amor al que vive en miseria para sacarlo de la miseria. Dios es un Dios dador de vida. Dios es un Dios piadoso. Dios es piadoso y por eso, hermano, teniendo el poder divino, seremos piadosos y tendremos la gracia de Dios de ser librados de tentación. Dios sabe librar de tentación a los piadosos, dice el mismo libro 2 de Pedro 2:9. Bien, en el mismo versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, por lo tanto ya sabemos a qué se refiere vida y piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. Recuerde que Él oraba por el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y la excelencia. La vida y la piedad mediante el conocimiento de Cristo, hermano. Si nosotros ignoramos a Cristo, al Salvador, difícilmente vamos a entender las cosas de la vida eterna y la piedad que ha mostrado. El sacrificio de Cristo, hermano, es un gran signo de piedad y misericordia, hermano. Es un gran signo de amor. Es una muestra palpable de que nos amó. Así es. Por eso debemos entenderla. Por lo tanto, en el versículo 3 destacamos esas dos frases. Ya nos quedan claras. Ahora, versículo 4 y final. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. El tema de hoy día, participantes, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los malvados deseos. Por medio de las promesas, hermanos, las promesas, ¿qué promesas? Todas las promesas que están en la Biblia. Pero yo la puedo resumir en algo que está en el mismo versículo anterior. Las promesas de la vida y la piedad. Acabamos de leer una promesa preciosa en Apocalipsis 21. ¿Qué promesa más preciosa? No es lo que esperamos todos, no es lo que anhelamos. ¿Qué promesa más linda? Es una promesa que está ahí. ¿Ya? Por lo tanto, las promesas propias de la vida y la piedad, vida eterna y perdón de pecados. Por medio de las promesas. Si tenemos tales promesas, hermano, si tenemos tales promesas, debemos, tú y yo, ser participantes, no espectadores. Porque hay gente ahí afuera que no tiene
ni sabe de esas promesas. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Muévete, hermano. Participa. No, es que a mí no me gusta golpear puertas, es que a mí no me gusta hablarle, es que yo soy así, es que Dios me hizo así. De todas maneras, Dios te puede utilizar de mil maneras, hermano. Solamente tú tienes que querer hacerlo. Tener un deseo por hacerlo. No es la única manera de evangelizar es golpeando puertas. Nada más hablándole al amigo. Nada más mostrándote con un tremendo testimonio. Ya la gente va a empezar a hablar. Una vez iba en la micro con varios compañeros de trabajo. Y estoy viendo que yendo en la micro y pasa alguna señorita buena moza, los hombres molestan. Pero yo, para no caer en su juego, tenía la mirada al frente, no por la ventana, no miraba hacia donde miraban ellos. Y mi compañero al lado siempre el codazo, pero mira, pues, Marcel, pero mira, pues, Marcel, pero mira lo que te perdiste. No, no decía eso. ¿Por qué? Hermano, es inevitable ver a alguien buena moza. Es inevitable usted verme a mí también. Es inevitable. Y horrorizarse. Pero sí podemos evitar lo que no está bien. Y si hay personas que están codiciando en su mente y te están invitando a codiciar con ellos, sí puedes mantener tu mirada fija en lo que en el bien y no en el mal. Bueno, al rato me preguntó, te quiero hacer una pregunta, ¿tú eres evangélico? Yo dije sí. Digo sí porque evangélico somos todos los hijos de Dios. Es un deseo de Dios que todos seamos evangelizadores, o sea, portadores de las buenas nuevas de Cristo. ¿Ya? Sí. Ah, con razón, tú no querías mirar. Ya, pero ¿qué es si los evangélicos igual son medio truchos? Me dijo. Los hay, pero yo trato de no ser uno de ellos. ¿Y tú? Pastor, yo no ando mirando señorita. Bueno, hay otras cosas. Hay otras cosas. Tratemos de ser participantes de la naturaleza divina, y esa es santa. Pensemos siempre en las cosas de la vida eterna y el perdón de pecados, hermano. Ahí hay lindas promesas, las cuales podemos hacer bien. Y terminamos con la frase clave del tema: ser participantes de la naturaleza divina. Estando muertos en nuestro delito y pecado, ahora tenemos vida eterna. Somos nuevas criaturas en Cristo, hermano, y algún día tendremos un cuerpo glorificado. Si bien eso será en el futuro, lo podemos dar por hecho. Eso nos hace participantes de la naturaleza divina, porque ahora ya somos nuevas criaturas, hermanos. Todas las cosas fueron, todas las cosas pasadas, aquí son hechas nuevas. Ya no nos toma en cuenta lo pasado. Pero la participación, hermano, no es mera expectación. Tú que eras maestro o maestra antiguamente, tú que le hablabas y no le hablabas a otro, tú que llevas años sin hacer nada, yo no sé cuál es el caso. ¿Te consideras un participante o un espectador hoy? No importa lo que hayas sido antes, pero hoy es lo que cuenta. ¿Cómo te va a sorprender el Señor? ¿Con qué te vas a quedar? La participación no es mera expectación. La palabra de Dios declara que todo verdadero cristiano, siendo nueva criatura, es un colaborador en la obra. Siendo que el Espíritu Santo reparte dones, hermano. Es imposible que un cristiano sea solo un espectador y diga, no estoy capacitado para no hacer nada. Porque el Espíritu Santo reparte dones para capacitarte y capacitar el cuerpo de Cristo. Es una vergüenza que los que han gustado, querido hermano, ser participantes de la obra, hoy día no hagan nada.
Y no es culpa del pastor, menos en esta iglesia. Porque este pastor es lo que más quiere, son participantes. Aquí cada uno se excluye solo. Terminamos con la aplicación práctica. Un verdadero cristiano siempre apuntará hacia la santidad, hacia lo bueno, hacia lo divino. En la ley de Jehová estará su delicia, como dice Salmos 1:2. Por tanto, leerá y estudiará la preciosa palabra. Buscará su tiempo con Dios, por tanto, orará con fervor. Estará con su cuerpo la iglesia, por tanto, procurará pasar tiempo con ella. Demostrará interés en los intereses del Padre, por tanto, buscará en su palabra cuáles son esos intereses. Eso es un participante. Uno que estudia, que lee, que busca a Dios, que protege su iglesia y da su vida por ella. Si Cristo dio su vida por la iglesia, un cristiano daría la suya por lo mismo. Como los grandes mártires de la fe, como los grandes héroes de la fe. Uno tiene que dar la vida por ella. Y si había que venir a las 5 de la tarde a pesar del calor, es la manera de dar.